Hola ciudadanos de la Matrix, sean bienvenidos al portal de los audiolibros. Hoy les traigo los capítulos 13 y 14 de nuestra novela Conde Zero, donde Bobby descubre la verdad de lo que le pasó durante el trabajo que le dio 2 al día, y por otra parte Turner y su equipo se preparan para recibir a Mitchell. Antes de iniciar quisiera comentar que estoy haciendo más audiolibros narrados con voz artificial y los estoy publicando en el Patreon. Están disponibles desde la membresía gratuita, así que no hace falta realizar ningún pago. Las membresías de pago están por si alguien desea apoyarme. Y ahora continuamos con Conde Zero. Conde Zero, de William Gibson. Capítulo 13. Con las 2 manos. Quizás podrías explicármelo de nuevo, dijo Bobby, mientras engullía un bocado de arroz con huevos. Ya has dicho que no es una religión. Beauvoir se quitó las gafas y examinó una de las patillas. No fue eso lo que te dije. Dije que no tenías que preocuparte por eso, sea una religión o no. Es una estructura y basta. Nos permite conversar sobre algunas cosas que están pasando. De lo contrario, podríamos no tener palabras para eso, conceptos. Pero tú hablas como si esos, ¿cómo se llaman? Laws, fueran... Loa, corrigió Beauvoir, dejando las gafas en la mesa. Respiró hondo, sacó uno de los cigarrillos chinos del paquete de 2 al día y lo encendió con la calavera de peltre. Se dice igual en plural que en singular. Inhaló con fuerza y sopló hilos de humo gemelos por sus dilatadas fosas nasales. Cuando piensas en religión, ¿en qué piensas exactamente? Bueno, la hermana de mi madre es de la Iglesia de Cristo Científico, bien ortodoxa, ¿sabes? Y hay una mujer que vive en mi edificio, una católica. Mi madre hizo una pausa, ya sin sentirle el gusto a la comida. Solía poner hologramas en mi cuarto a veces. Jesucristo o Hobart o algún otro. Supongo que pienso en eso. El vudú no es así, dijo Beauvoir. No tiene que ver con nociones de salvación y trascendencia. De lo que se trata es de hacer cosas, ¿entiendes? En nuestro sistema hay muchos dioses, espíritus. Son parte de una gran familia, con todas las virtudes y todos los vicios también. Existe una tradición ritual de manifestación colectiva, ¿ves? El vudú dice que Dios existe, claro, Gran Met, pero él es grande, demasiado grande, y está demasiado lejos para preocuparse si estás sin un céntimo o si no consigues mujeres. Vamos, muchacho, ya sabes cómo funciona esto. Es religión callejera, que nació en el lugar más pobre de hace 1 millón de años. El vudú es como la calle. Si un matón liquida a tu hermana, tú no vas a instalarte en la puerta de los yakuza, ¿verdad? De ninguna manera. Lo que sí haces es ir en busca de alguien que pueda encargarse del asunto, ¿no es así? Bobby asintió, masticando con aire pensativo. Otro dermo y 2 vasos de vino tinto habían ayudado mucho. El otro hombre había llevado a 2 al día a dar un paseo por los árboles y las varillas fluorescentes, dejando a Bobby con Beauvoir. Luego había aparecido Jackie, muy contenta, con un gran cuenco de arroz con huevos que no sabía nada mal, y al ponerlo sobre la mesa, frente a él, le había apoyado una de las tetas en el hombro. Así es, dijo Beauvoir, nos ocupamos de que las cosas se hagan. Nos ocupamos de sistemas, si lo prefieres así. Y tú también, o por lo menos eso quieres, porque de lo contrario no serías un vaquero y no tendrías un título, ¿no es así? Dejó caer lo que quedaba del cigarrillo en un sucio vaso lleno hasta la mitad de vino tinto. Parece que 2 al día estaba a punto de meterse en algo gordo. Algo iba a reventar. ¿Qué iba a reventar?, preguntó Bobby, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Tú, dijo Beauvoir frunciendo el ceño. Pero nada de esto es por tu culpa, aunque 2 al día así lo quiera presentar. Sí, ahora parece muy tenso. Y muy hijo de puta también. Exacto, eso mismo, tenso, cagado de miedo más bien. ¿Y por qué? Bueno, verás, las cosas con 2 al día no son lo que parecen. Quiero decir, sí,
De hecho, se encarga del tipo de asuntos que tú sabes. Trafica software pirata con los inocentes. Perdón, y sonrió, de Barrytown. Pero su meta principal, quiero decir, su verdadera ambición, ya me entiendes, es otra. Bubua tomó un mustio canapé, lo examinó con manifiesta desconfianza y lo arrojó por encima de la mesa hacia los árboles. En realidad es intermediario de varios Hongans exitosos del ensanche, de los grandes. Bobby asintió sin comprender. Vaqueros de ciudad, de los que trabajan con las dos manos. No entiendo nada. Se trata de una secta profesional, si así quieres llamarlo. Si no, solo imagina un par de vaqueros de primera, vaqueros de consola, entre otras cosas que se encargan de hacer cosas para otra gente. Trabajar con las dos manos es una expresión que usamos. Más o menos quiere decir que trabajan con los dos extremos, blanco y negro, ¿me entiendes? Bobby tragó saliva y sacudió la cabeza. Hechiceros, dijo Bubua. No importa, tipos malos, mucho dinero. Eso es todo lo que tienes que saber. Dosa al día actúa como esbirro de esa gente. A veces encuentra algo que les pueda interesar, se encarga de que llegue hasta ellos y más tarde recibe algún favor. Quizá reciba unos cuantos favores de más. Y entonces ellos le hacen llegar algo a él. No es precisamente lo mismo, ¿me sigues? Digamos que están en posesión de algo que, según ellos, tiene potencial, pero les asusta. Estos tipos tienden a ser más conservadores, ¿comprendes? ¿No? Bueno, ya aprenderás. Bobby asintió con la cabeza. La clase de software que alguien como tú le alquilaría a Dosa al día no vale nada. Quiero decir, funciona, pero no es nada de lo que alguien importante se ocuparía. Has visto muchos quinos de vaqueros, ¿verdad? Bueno, las cosas que se inventan para esas historias no son nada comparado con el tipo de mierda a la que puede enfrentarse un operador de los verdaderamente grandes. En particular cuando se trata de un rompehielos. Los rompehielos pesados son un poco difíciles de manejar, hasta para los chicos grandes. ¿Sabes por qué? Porque el hielo, todo lo que es duro de verdad, los muros que rodean todas las principales fuentes de datos en la matriz, siempre es producto de una IA, una inteligencia artificial. No hay nada capaz de tejer tan rápido un buen hielo y constantemente alterarlo y actualizarlo. Así que cuando un rompehielos poderoso de verdad aparece en el mercado negro, ya están en juego un par de factores de mucho riesgo. Como para empezar, ¿de dónde salió el producto? 9 de cada 10 veces sale de una IA, y las IA están permanentemente vigiladas, más que nada por los de Turing, para asegurarse de que no se hagan demasiado listas. Así que tal vez termines con la maquinaria de Turing a tus talones, porque tal vez una IA en algún lado quiere aumentar su flujo de caja privado. Algunas IA gozan de ciudadanía, ¿sabes? Otra cosa de la que debes cuidarte es que tal vez sea un rompehielos militar, y esos son de los peligrosos también. O quizá haya salido del brazo de espionaje industrial de algún Zaibatsu, y tampoco querrás meterte con eso. ¿Estás entendiendo toda esta mierda, Bobby? Bobby asintió. Se sentía como si hubiese esperado toda su vida para escuchar a Bubua explicar los mecanismos de un mundo cuya existencia solo había adivinado. De todos modos, un rompehielo que corte de verdad vale pasta, y me refiero a mucha pasta. Así que tal vez tú eres el más grande en el mercado. Alguien te ofrece una cosa de estas, y tú no quieres decirles que se vayan a paseo de buenas a primeras. Así que la aceptas. La aceptas muy discretamente, pero no la corres, no. ¿Qué haces con ella? La llevas a tu casa, haces que tu técnico la arregle para que no parezca algo fuera de lo común. Por ejemplo, haces que la coloquen en un formato como este. Y tocó una pila de software que tenía enfrente. Y se la llevas a tu aprendiz, que te debe unos cuantos favores, como de costumbre. Espera un poco, dijo Bobby. Creo que no me gusta. Muy bien, eso significa que te estás volviendo listo, o por lo menos más listo, porque eso fue lo que hicieron. Ellos se la trajeron a tu amable distribuidor de software, el señor Dosa al día, y le contaron su problema. Campeón,
Le dicen: queremos verificar esta mierda, córrela en prueba, no lo vamos a hacer nosotros. Está en tus manos, muchacho. Así que tal como están las cosas, ¿qué va a hacer 2 al día con eso? ¿La va a conectar él? De ninguna manera. No hace más que repetir la mala jugada que los chicos grandes le hicieron a él, solo que ni se va a molestar en decírselo al tipo a quien se la va a hacer. Lo que hace es elegir una base en el Medio Oeste que está llena de programas de evasión de impuestos y tablas de flujo de lavado de yens de algún burdel de Kansas City. Y cualquiera que tenga un mínimo de experiencia sabe que la maldita cosa está hasta el tope de hielo negro, programas de retroalimentación absolutamente letales. No existe un vaquero en el ensanche que se meta con esa base. En primer lugar, porque está repleta de defensas. Segundo, porque lo que tiene dentro no le sirve a nadie más que a la autoridad fiscal. Y lo más probable es que ya esté al tanto de los hábitos del dueño del programa. Espera, dijo Bobby. Deja que lo entienda. Estoy haciendo que lo entiendas, muchachito blanco. Él escogió esa base, luego revisó su lista de salchicheros. Punks ambiciosos de Barrytown, Wilsons, lo bastante tontos como para correr un programa que nunca habían visto antes, contra una base que un bromista como 2 al día había preparado para ellos, y les dijo que sería una tarea fácil. ¿Y a quién escoge? Escoge a alguien nuevo en el oficio. Alguien que ni siquiera sabe dónde vive él, que ni siquiera tiene su número, y le dice: toma, amigo, llévate esto a casa y gana un poco de dinero. Si sacas algo bueno, yo te lo pongo en el mercado. Buboa tenía los ojos muy abiertos, no estaba sonriendo. ¿Te suena a alguien conocido, muchacho? ¿O tal vez procuras no andar con perdedores? ¿Quieres decir que él sabía que me iban a matar si invadía esa base? No, Bobby, pero sabía que era una posibilidad si el paquete no funcionaba. Lo que en realidad quería era observar tu intento, cosa que ni siquiera se molestó en hacer por sí mismo. Se lo encargó a un par de vaqueros. Podía haber funcionado de 2 o 3 formas. Por ejemplo, si el rompehielos hubiera hecho lo suyo con el hielo negro, habrías encontrado una cantidad de cifras que para ti no significarían nada, y habrías vuelto a salir, quizás sin dejar rastro. Bueno, habrías regresado al Lyons y le habrías dicho a 2 al día que habría señalado los datos equivocados. O te aseguro que te habría pedido 1000 disculpas y tú habrías obtenido un nuevo objetivo y un nuevo rompehielos. Y él habría llevado el primero de regreso al ensanche diciendo que parecía estar bien. Mientras tanto te habría seguido la pista, solo para monitorear tu estado de salud y para asegurarse que nadie viniera a buscar el rompehielos que tal vez supieran que habías utilizado. Otra cosa que podía haber sucedido, como casi sucedió, era que el rompehielos tuviese algo extraño. El hielo podía haberte liquidado, y uno de esos vaqueros habría tenido que colarse en casa de tu madre y recuperar el software antes de que encontraran tu cadáver. No sé, Buboa, eso es endiabladamente difícil de... Difícil una mierda. La vida es difícil. Quiero decir, estamos hablando de negocios, ¿sabes? Buboa lo contempló con cierta severidad. Tenía los marcos de plástico casi en la punta de la estrecha nariz. Su piel era más clara que la de 2 al día o la del otro hombre, color café con un poco de blanqueador, la frente alta y lisa bajo una mota negra cortada al ras. Parecía delgado dentro del albornoz gris de piel de tiburón, y de hecho Bobby no lo encontraba en absoluto amenazador. Pero nuestro problema, la razón por la que estamos aquí, la razón por la que tú estás aquí, es llegar a entender lo que sí ocurrió, y eso es otra cosa. ¿Quieres decir que me embaucó? ¿Que 2 al día me engañó para que me liquidaran? Bobby estaba aún en la silla de ruedas de la maternidad de St. Mary's, aunque sentía que ya no la necesitaba. Y ahora tiene la soga al cuello con esos tipos, esos duros del ensanche. Ahora lo has entendido. Y por eso actuaba así, como si nada le importase, como si me odiara. Y ahora está muy asustado. Buboa asintió. Bobby entendió de repente por qué 2 al día estaba tan preocupado y asustado. Es porque me atacaron en el gran campo de juego, y los lobes de mierda me robaron la consola con el software dentro. Se inclinó hacia adelante, excitado por haber armado el rompecabezas.
Y esos tipos parece que lo van a liquidar o algo así, a menos que él recupere el software, ¿verdad? Se nota que ves mucho Kino, dijo Beauvoir. pero de hecho es más o menos como tú dices. Bobby se acomodó en la silla de ruedas y apoyó los pies descalzos en el borde de la mesa. Bueno, Beauvoir, ¿quiénes son esos tipos? ¿Cómo los llamaste, Hungans? Hechiceros, dijiste. ¿Qué mierda significa eso? Bueno, Bobby, dijo Beauvoir, yo soy uno de ellos. Y el tipo más grande, puedes llamarlo Lucas, es el otro. Probablemente hayas visto uno de estos antes, dijo Beauvoir, mientras el hombre a quien él llamaba Lucas depositaba el tanque de proyección sobre la mesa tras despejar metódicamente un espacio. En el colegio, dijo Bobby. ¿Fuiste al colegio, muchacho? Espetó 2 al día. ¿Por qué mierda no te quedaste allí? Había estado fumando un cigarrillo tras otro desde su regreso con Lucas y parecía en peor forma que antes. Cállate 2 al día, dijo Beauvoir. No te vendría mal un poco de educación. Usaban uno para enseñarnos el modo en que debíamos manejarnos en la matriz, cómo acceder a material de la biblioteca de impresos y eso. Muy bien, dijo Lucas, enderezándose y sacudiéndose un polvo imaginario de las grandes y rosadas palmas de sus manos. ¿Alguna vez lo utilizaste para eso? ¿Para acceder a libros impresos? Se había quitado la chaqueta de su inmaculado traje negro. Su impecable camisa blanca estaba atravesada por un par de delgados tirantes marrones y había aflojado el nudo de su corbata negra. No leo muy bien, dijo Bobby. Quiero decir, puedo hacerlo, pero me cuesta trabajo. Pero sí, lo hice. Miré algunos libros muy viejos acerca de la matriz y ese tipo de cosas. Me lo imaginaba, dijo Lucas, al mismo tiempo que conectaba un pequeño teclado a la consola que conformaba la base del tanque. Cuenta a cero. Interrupción de cuenta a cero. Vieja jerga de programadores. Pasó el teclado a Beauvoir, quien comenzó a introducir órdenes. Complejas figuras geométricas empezaron a aparecer en el tanque, alineadas con los planos casi invisibles de una trama tridimensional. Bobby notó que Beauvoir bosquejaba las coordenadas de Barrytown en el ciberespacio. Digamos que tú eres esta pirámide azul, Bobby. Aquí estás. Una pirámide azul comenzó a pulsar suavemente en el centro mismo del tanque. Ahora te mostraremos lo que vieron los vaqueros de 2 al día que te vigilaban. De ahora en adelante estarás viendo una grabación. Una línea de puntos de luz azul surgió de la pirámide, siguiendo una de las líneas de la retícula. Bobby miró. Se vio a sí mismo solo en la sala de estar de su madre. La Ono Zendaya en su regazo, las cortinas corridas, los dedos moviéndose sobre el teclado. «Rompehielos en camino», dijo Beauvoir. La línea de puntos azules alcanzó la pared del tanque. Beauvoir tocó el teclado y las coordenadas cambiaron. Un nuevo conjunto de formas geométricas reemplazó la disposición original. Bobby reconoció el agrupamiento de rectángulos anaranjados en el centro de la retícula. «Ese», dijo. La línea azul progresaba desde el borde del tanque, dirigida hacia la base anaranjada. Tenues planos de anaranjado fantasmal palpitaron en torno a los rectángulos, moviéndose y destellando a medida que la línea se acercaba. «Puedes notar que aquí hay algo que está mal», dijo Lucas. «Es el hielo de ellos, ya te había detectado. Te atacó antes de que pudieras fijar tu posición». En cuanto la línea de puntos azules tocó el cambiante plano anaranjado, fue rodeada por un cilindro translúcido anaranjado de diámetro ligeramente mayor. El tubo comenzó a alargarse retrocediendo sobre la línea, hasta que alcanzó la pared del tanque. «Mientras tanto», dijo Beauvoir, «en Barrytown». Tocó de nuevo el teclado y la pirámide azul de Bobby apareció en el centro. Bobby vio cómo el tubo anaranjado emergía de la pared del tanque de proyección, seguía la línea azul y se aproximaba lentamente a la pirámide. «Bueno, en este punto se suponía que quedarías bien frío, vaquero». El punto alcanzó la pirámide. Surgieron de pronto unos planos anaranjados y triangulares que la encerraron. Beauvoir congeló la proyección. «Bien»,
dijo Lucas, cuando los ayudantes de 2 al día, que en definitiva son un par de duros y experimentados jockeys de consola, vieron lo que estabas a punto de ver, llegaron a la conclusión de que su teclado estaba listo para la basura. Como son profesionales, tenían un teclado de repuesto. Lo pusieron en línea y vieron lo mismo. Fue entonces cuando decidieron telefonear a su patrón, el señor 2 al día, quien, como podemos ver por este desorden, estaba por dar una fiesta. ¡Hey!, exclamó 2 al día con voz quebrada por la histeria. Ya te lo dije, tenía aquí unos clientes a los que debía atender. Yo pagué a esos muchachos para que vigilaran y estaban vigilando y me telefonearon. Yo te llamé por teléfono. ¿Qué mierda quieres? Lo que nos pertenece, respondió Boboá con suavidad. Ahora mira esto muy de cerca. Esta putada es lo que nosotros llamamos un fenómeno anómalo. En serio. Tocó de nuevo el teclado poniendo en marcha la grabación. Del fondo del tanque surgieron flores líquidas de color blanco lechoso. Bobby, inclinándose hacia adelante, vio que parecían estar formadas por miles de esferas o burbujas diminutas que se alinearon exactamente con la retícula cúbica, coagulándose en una densa estructura asimétrica de cabeza voluminosa, un objeto parecido a un hongo rectilíneo. Las superficies, las facetas, eran blancas y perfectamente lisas. La imagen del tanque no era más larga que la mano abierta de Bobby, pero para cualquiera que estuviese conectado a una consola habría sido enorme. El objeto desplegó un par de cuernos. Estos se alargaron, se curvaron, se convirtieron en pinzas que se abrieron en arco para abrazar la pirámide. Vio las puntas hundirse suavemente en los palpitantes planos anaranjados del hielo enemigo. Ella preguntó: ¿qué estás haciendo? Se oyó decir a sí mismo. Quería saber por qué estaban haciendo eso, haciéndomelo a mí, matándome. Ah, dijo Boboá con voz queda. Ahora estamos llegando a algo. No sabía a dónde estaban yendo, pero se alegraba de haber salido de aquella silla. Boboá se inclinó para esquivar una lámpara fluorescente que pendía de un par de cables en espiral. Bobby lo seguía, casi resbalando en un charco de agua cubierta por una película verde. Fuera del claro donde 2 al día tenía su sala de estar, el aire parecía más denso. Había un olor a invernadero, a humedad y a cosas que crecían. De modo que así fue, dijo Boboá. 2 al día envió a algunos de sus amigos a los Covina Concourse Courts, pero tú ya te habías ido. También tu consola se había ido. Entonces, dijo Bobby, no veo que sea precisamente culpa de él. Quiero decir, si yo no hubiese ido al Lyons. Y yo estaba buscando a 2 al día, incluso tratando de llegar hasta aquí. Él me habría encontrado, ¿verdad? Boboá se detuvo para admirar una planta de cáñamo indio, floreciente y de abundante follaje, extendiendo un delgado y moreno dedo para acariciar suavemente las flores pálidas y sin color. Cierto, dijo, pero esto es un asunto de negocios. Él debería haber asignado a alguien para que vigilase tu casa durante toda la ejecución del programa, asegurándose de que ni tú ni el software tomaran rumbos no programados. Bueno, mandó a Ria y a Jackie al Lyons, porque yo las vi allí. Bobby se llevó la mano al cuello de su pijama negro y rascó la herida sellada que le cruzaba el pecho y el vientre. Entonces recordó el objeto parecido a un 100 pies que Pie había utilizado como sutura y rápidamente retiró la mano. Picaba, una línea recta de escozor, pero no quería tocarla. No, Jackie y Ria son nuestras. Jackie es una mambo, una sacerdotisa, el caballo de Dambala. Boboá continuó su camino, siguiendo lo que Bobby supuso debía ser un sendero a través de una abigarrada selva de hidropónicos, aunque parecía avanzar sin rumbo determinado. Algunos de los arbustos más grandes estaban plantados en bolsas de basura de plástico verde llenas de humus negro. Muchas de estas habían reventado, y pálidas raíces buscaban el fresco alimento en las sombras que dejaban las luces de neón, donde el tiempo y la progresiva caída de las hojas habían conspirado para producir una delgada capa de abono. Bobby llevaba un par de zapatillas de nylon negro que Jackie le consiguiera,
pero ya había tierra húmeda entre los dedos de sus pies. ¿Un caballo?, preguntó a Beauvoir, esquivando algo espinoso que sugería una palmera vuelta al revés. Dambala es su jinete, Dambala Guedo, la víbora. Otras veces ella es el caballo de Aida Guedo, su esposa. Bobby decidió cambiar de tema. ¿Cómo es que 2 al día tiene un apartamento tan enorme? ¿Para qué sirven todos estos árboles y eso? Sabía que cuando Jackie y Rhea lo empujaban en la silla de ruedas habían cruzado un umbral, pero desde entonces no había visto otra pared. Sabía también que la arqueología ocupaba un número X de hectáreas, de forma que sí era posible que la casa de 2 al día fuese muy grande, pero parecía muy poco probable que un traficante de software, incluso uno muy hábil, pudiese pagar por tanto espacio. Nadie podía pagar tanto espacio. ¿Y por qué querría alguien vivir en una selva hidropónica llena de goteras? El último dermo ya estaba perdiendo su efecto, y la espalda y el pecho empezaban a arderle. Árboles de ficus, árboles de mampou. Todo este nivel de los proyectos es un lugar santo. Beauvoir dio a Bobby un golpecito en el hombro y señaló unos retorcidos cordeles bicolores que colgaban de un árbol cercano. Los árboles están consagrados a diferentes loa. Aquel es para Ougou, Ougou Ferai, dios de la guerra. Hay muchas cosas que se cultivan aquí, hierbas que los curanderos necesitan y otras que solo son para diversión. Pero esto no pertenece a 2 al día, esto es comunitario. ¿Quieres decir que todos los habitantes de los proyectos se dedican a esto? ¿A todos les gusta el vudú y esas cosas? Era peor que las más oscuras fantasías de Marsha. No, hombre. Y Beauvoir se echó a reír. Hay una mezquita en lo alto y 10 o 20 mil bautistas esparcidos por el edificio. Algunas iglesias de Cristo científico, lo de siempre. Con todo, sonrió, nosotros somos los que por tradición hacemos las cosas. Pero como empezó todo esto, este nivel, eso se remonta muy atrás. La gente que diseñó estos sitios hace tal vez 80 a 100 años, se habían propuesto que fueran lo más autosuficientes posible, que produjesen alimentos, que se calentaran por sí mismos, que generaran energía, lo que fuese. Si perforas lo bastante, está emplazado sobre una gran cantidad de agua geotérmica. Allá abajo está caliente de verdad, pero no tanto como para hacer andar un motor, así que no les proporcionaría la energía necesaria. Buscaron energía en la azotea con unos 100 motores Darius, de esos a los que llaman batidoras de huevos. Instalaron una fábrica de viento, ¿entiendes? Hoy en día obtienen la mayoría de sus vatios de la autoridad de fisión, como todo el mundo. El agua geotérmica la bombean hasta un conmutador de calor. Es demasiado salada para beber, así que el conmutador no hace más que calentar el agua corriente normal de Nueva Jersey, que de todos modos hay muy poca gente a quien le guste. Por fin se acercaban a una especie de muro. Bobby miró hacia atrás. Los charcos del barroso suelo de hormigón reflejaban las ramas de los árboles enanos, cuyas pálidas y desnudas raíces se arrastraban hasta improvisadas cubas de fluido hidropónico. Entonces lo bombean dentro de los estanques de camarones y crían muchos. El camarón crece muy rápido en el agua tibia. Después lo envían por canalizaciones abiertas en el hormigón, hasta aquí, para mantener este lugar caliente. Para eso era este nivel, para cultivar amaranto hidropónico, lechuga, cosas así. Luego lo bombean hasta los tanques de bardos, donde las algas se comen la mierda de los camarones. Los bardos se comen las algas, y todo vuelve a empezar. O en todo caso, la idea era esa. Supongo que nadie se imaginó que alguien subiría al techo a tirar abajo los rotores Darius para levantar la mezquita. Y tampoco se imaginaron otro montón de cambios. Así que terminamos con esto. Pero aún puedes conseguir unos camarones excelentes en los proyectos, y bardos también. Habían llegado a la pared. Estaba hecha de vidrio y cubierta por gruesas gotas de condensación. Pocos centímetros más allá había otra pared, hecha de lo que parecía ser el rumboso acero laminado.
Beauvoir sacó una especie de llave de un bolsillo de su albornoz de piel de tiburón y la introdujo en un orificio abierto en un desnudo perfil de aleación que dividía una ventana en dos. En algún sitio cercano, un motor se puso en marcha gimiendo. La gran persiana de acero rotó hacia arriba y hacia afuera, moviéndose espasmódicamente para revelar un panorama que Bobby había a menudo imaginado. Debían estar cerca del techo, en lo más alto de los proyectos, porque el gran campo de juego se había reducido a un punto que podía taparse con las dos manos. Los edificios de Barrytown parecían hongos grisáceos extendiéndose hasta el horizonte. Era casi de noche, y Bobby podía distinguir un resplandor rosado más allá de la última fila de bloques de departamentos. Aquello es el ensanche, ¿verdad? Allá, eso rosado. Correcto, pero cuanto más te acercas, menos bonito se ve. ¿Te gustaría ir allí, Bobby? ¿El Conde Zero está listo para el ensanche? Sí, dijo Bobby, las manos apoyadas contra el transpirado cristal. No tienes idea. El dermo había perdido todo su efecto, y la espalda y el pecho le dolían endemoniadamente. Capítulo 14. Vuelo nocturno. Turner recuperó la perspicacia al llegar la noche. Le dio la impresión de que llevaba mucho tiempo sin ella, pero cuando la recuperó fue como si nunca lo hubiese abandonado. Era aquel flujo sincroreticular sobrehumano del cual los estimulantes no suministraban más que una aproximación. Solo podría aprovecharlo en el lugar en que se produjera una defección de importancia, una en la que él estuviese al mando, y solo en las últimas horas previas a que sucediera. Pero ya hacía demasiado tiempo de la última ocasión. En Nueva Delhi había estado considerando posibles rutas de escape para un ejecutivo que no estaba para nada seguro de que lo que quería fuese la reubicación. De haberla experimentado entonces, aquella noche en Chandni Chowk, tal vez habría podido esquivar el objeto, o tal vez no, pero la perspicacia le habría dicho que lo intentara. Ahora, gracias a ella, podría ponderar el conjunto de factores a los que habría que enfrentarse en el lugar de la operación, sopesando problemas pequeños, enfrentados a otros individuales y mayores. Hasta el momento abundaban los pequeños, y ninguno de ellos era realmente engorroso. Lynch y Weber comenzaban a exasperarse el uno al otro, por lo que decidió mantenerlos separados. Su convicción de que Lynch era el topo de Conroy, instintiva desde el comienzo, ahora era más fuerte. El instinto siempre lo mejoraba gracias a la perspicacia. Todo se volvía un poco más insólito. Nathan tenía problemas con los calentadores de mano suecos. Eran mecánicos, y cualquier cosa que no fuese un circuito electrónico lo dejaba perplejo. Turner puso a Lynch a trabajar en los calentadores, cargándolos y probándolos, y dejó que Nathan los llevase afuera, de dos en dos, para enterrarlos a intervalos de 1 metro a lo largo de 2 líneas de cinta anaranjada. El Microsoft que Conroy había enviado llenó su cabeza con un universo de factores que cambiaban constantemente: velocidad del viento, altitud, posición, ángulo de ataque, orientaciones, fuerzas gravitatorias. La información relativa a la entrega de armas del avión era una letanía subliminal continua de designadores de objetivos, líneas de caída de bombas, círculos de rastreo, claves de alcance y disparo, cálculo de municiones. Conroy había marcado el Microsoft con un sencillo mensaje que reseñaba la hora de llegada del avión y confirmaba las disposiciones de espacio para un solo pasajero. Se preguntaba qué estaría haciendo Mitchell, qué sentiría. Las instalaciones de la filial norteamericana de Biolaboratorios MAS se hallaban en el centro de una meseta escarpada, una mesa de roca que brotaba del suelo del desierto. El informe del Biosoft le había mostrado a Turner una imagen frontal de la meseta, donde se apreciaban unas luminosas ventanas nocturnas excavadas en la roca. Se extendía por un mar de brazos de cactus saguaros alzados como si se tratase de la sala de máquinas de un navío gigantesco. Para Mitchell había sido una prisión y una fortaleza, su hogar durante 9 años.
Cerca del centro de aquel lugar, había perfeccionado las técnicas de hibridoma que otros investigadores llevaban casi un siglo intentando descubrir. Gracias a células cancerígenas humanas y a un modelo abandonado y casi olvidado de síntesis de ADN, había conseguido crear células híbridas inmortales que conformaban las herramientas básicas de la nueva tecnología. Diminutas fábricas bioquímicas que reproducían una y otra vez las moléculas de diseño, que luego se enlazaban para crear los biochips. En aquel momento Mitchell debía estar pasando sus últimas horas como investigador estrella de la arqueología de Maas. Turner trató de imaginarse a Mitchell llevando una vida muy diferente después de que Hosaka lo contratara, pero aquello era mucho pedir. Una arqueología de investigación enclavada en Arizona sería muy diferente de otra situada en Honshu. En ocasiones durante ese largo día, los recuerdos codificados de Mitchell asaltaban a Turner, llenándolo de un extraño pavor que no parecía estar relacionado con la operación que tenía entre manos. Era lo íntimo del asunto lo que aún lo perturbaba, y tal vez la sensación de temor radicara en eso. Ciertos fragmentos parecían poseer un poder emocional completamente desproporcionado con respecto a su contenido. ¿Por qué el recuerdo de un pasillo vacío en una sucia residencia de estudiantes de posgrado en Cambridge lo hacía sentir tan culpable y que se odiase tanto a sí mismo? No obstante, le extrañó la carencia de sensaciones, que le inspiraban otras imágenes que tendrían que haber conllevado una reacción así. Por ejemplo, una que mostraba a Mitchell jugando con su hija recién nacida, en una alfombra de lana de tonos pálidos, en una casa alquilada de Ginebra. La niña reía y le daba la mano. A Turner le pareció que la vida de aquel hombre corría el riesgo de ser más que previsible. Era un tipo brillante, de una brillantez que había sido detectada muy pronto, altamente motivado, hábil para la blanda pero cruel manipulación requerida a cualquier individuo que aspirara a convertirse en un científico investigador de primer grado. Si había alguien destinado a subir por las jerarquías empresariales de un laboratorio, concluyó Turner, ese alguien era Mitchell. Por su parte, Turner era incapaz de encajar en el mundo tan tribal de los Zaibatsu. Él era un espectador permanente, un factor a la deriva en los mares secretos de las políticas empresariales. Ningún hombre de la compañía era capaz de desplegar la habilidad profesionalmente espontánea de Turner de realinear sus lealtades para adecuarse a un nuevo empleador, ni quizás de su inflexible compromiso una vez acordado un contrato. Había empezado a trabajar en el ramo de la seguridad de manera casi casual en los últimos años de su adolescencia, cuando el sombrío estancamiento de la posguerra comenzaba a ceder ante el ímpetu de las nuevas tecnologías. Le había ido bien en su profesión, aún tomando en cuenta su falta general de ambiciones. Tenía una pose tensa y musculosa que impresionaba a los clientes de su jefe, y era listo, muy listo. La ropa le sentaba bien, y la tecnología no se le daba nada mal. Conroy lo había encontrado en México, donde el jefe de Turner había sido contratado para proporcionar la estructura de seguridad a un equipo de la Sensorred que estaba grabando una serie de episodios de 30 minutos para un folletín de aventuras en la selva. Cuando llegó Conroy, Turner estaba terminando los arreglos. Había establecido un vínculo entre la Sensorred y el gobierno local, sobornando al jefe de la policía de la ciudad, analizando el sistema de seguridad del hotel, conocido a los guías y choferes locales y verificado exhaustivamente sus pasados, formando un equipo de gestión de crisis e instalando sensores sísmicos alrededor de las suites de la Sensorred. Entró en el bar del hotel, una extensión del vestíbulo que parecía un jardín selvático, y se sentó solo en una de las mesas de vidrio. Un hombre pálido, de rasgos angulosos, con un mechón de pelo blanco desteñido sobre su frente alta, atravesó el bar, un vaso en cada mano. Vestía una camisa militar cuidadosamente planchada, pantalones tejanos y sandalias de cuero. «Tú eres el que se encarga de la seguridad de los muchachos del CIMSTEAM», dijo el hombre pálido, apoyando uno de los vasos sobre la mesa de Turner. «Me lo dijo Alfredo». Alfredo era uno de los camareros que atendía el bar del hotel. Turner alzó la vista y miró al hombre, quien sin duda estaba sobrio y aparentaba tener toda la confianza del mundo. «Creo que no nos han presentado», respondió Turner,
quien no hizo ni el menor amago de aceptar la bebida que le ofrecía. No importa, dijo Conroy, tomando asiento. Estamos en el mismo equipo. Turner se le quedó mirando. Tenía la presencia de un guardaespaldas. Parecía exudar tales inquietud y cautela que casi ningún desconocido se atrevía a profanar su espacio privado. ¿Sabes?, dijo el hombre, con el mismo tono que utilizaría para comentar la mala campaña de un equipo en un campeonato cualquiera. Esos sísmicos que utilizas no son precisamente los mejores. He conocido gente que podría entrar allá, comerse a tus chicos como desayuno, apilar los huesos en la bañera y salir caminando tan tranquilamente. Esos sísmicos indicarían que nada había pasado. Bebió un sorbo de su trago. Pero te mereces una A por el esfuerzo. Sabes cumplir una tarea. La frase, apilar los huesos en la bañera, fue suficiente. Turner decidió enfrentar al hombre. Mira, Turner, aquí está tu actriz principal. El hombre sonrió mirando a Jane Hamilton, quien le devolvió la sonrisa. Sus grandes ojos azules límpidos y perfectos, cada iris bordeado por los diminutos caracteres del logotipo de la Size Icon. Turner quedó congelado, presa de una indecisión que duró menos de un segundo. La estrella estaba cerca, demasiado cerca, y el hombre pálido se estaba poniendo de pie. Ha sido un placer conocerte, Turner, dijo este. En algún momento volveremos a vernos. Sigue mi consejo con respecto al equipo sísmico. Respáldalos con un perímetro de alarmas. Luego se volvió y se marchó, los músculos moviéndose con soltura bajo la almidonada tela de su camisa marrón. Eso es muy bonito, dijo Hamilton, ocupando la silla del extraño. ¿Sí? Turner observó cómo el hombre se perdía en la confusión del abarrotado vestíbulo, entre turistas de rosadas carnes. Parece que nunca hablas con la gente. Es como si siempre estuvieras controlándolos, preparando un informe. Me gusta observarte cuando haces amistades, para variar un poco. Turner la miró. Con sus 20 años, 4 menos que él, ganaba en una semana 9 veces el sueldo anual de Turner. Era rubia, llevaba el pelo muy corto por exigencias de la serie, y parecía que lámparas de sol la iluminasen desde dentro. Sus ojos azules eran instrumentos ópticos de una perfección inhumana, creados en un laboratorio japonés. Era al mismo tiempo actriz y cámara, y sus globos oculares valían varios millones de nuevos yens. Y eso que casi era una más en la jerarquía de estrellas de Sensorred. Esperó a que ella bebiera un par de tragos y luego la acompañó hasta el conjunto de suites donde se alojaba. ¿No te gustaría entrar a beber otra copa, Turner? No, dijo él. Era la segunda noche que ella se lo ofrecía y presintió que sería la última. Tengo que verificar el equipo sísmico. Más tarde esa misma noche llamó por teléfono a Nueva York para preguntar el número de una empresa mexicana que pudiese venderle las alarmas que colocaría en el perímetro de las suites. Pero una semana después, Jane y otras 3 personas, la mitad del elenco de la serie, estaban muertas. Estamos listos para mover a los médicos, dijo Weber. Turner vio que llevaba puestos guantes de cuero sin dedos. Había cambiado sus gafas de sol por lentes de tiro de cristal transparentes y tenía una pistola colgada en la cintura. Sutcliffe está monitoreando el perímetro con los controles remotos. Necesitaremos a todos los demás para poder arrastrar la mierda esa por la vegetación. ¿Me necesitan? Ramírez dice que no puede hacer nada demasiado extenuante tan cerca de conectarse. Si me preguntas, él es solo un pequeño holgazán de Los Ángeles. No, dijo Turner abandonando su asiento sobre el borde de roca. Tiene razón, si se tuerce la muñeca estaríamos jodidos. Incluso algo tan leve que él no pudiera sentir podría afectar su velocidad. Weber se encogió de hombros. Sí, bueno, regresó al búnker. Se lavó las manos en la poca agua que nos queda y se puso a tararear algo, así que no deberíamos tener problemas. Cuando llegaron a la unidad de cirugía, Turner contó automáticamente el número de personas que estaban allí. 7. Ramírez estaba en el búnker. Sutcliffe estaba en alguna parte del laberinto de ladrillos de ceniza, monitoreando los instrumentos de vigilancia de control remoto. Lynch tenía un láser Steiner Optic colgado del hombro derecho.
un modelo compacto con una caja plegable de esqueleto de aleación y baterías integradas, que conformaban una gruesa armadura bajo la empuñadura de titanio que hacía las veces de cañón. Nathan llevaba puesto un mono negro y unas botas negras de paracaidista cubiertas de polvo. Bajo su mentón pendían los bulbosos lentes de piloto de un equipo de amplificación de imagen. Turner se quitó las gafas mexicanas, las guardó en el bolsillo del pecho de su camisa de trabajo azul y cerró la solapa. «Teddy, ¿cómo estás?», le preguntó a un hombre fornido de 1,85 m con el pelo castaño y corto. «Muy bien», respondió Teddy con una sonrisa llena de dientes. Turner observó a los otros 3 miembros del equipo, luego dirigió un saludo a cada uno de ellos. «Compton, Costa, Davis». «Se acerca el momento, ¿eh?», preguntó Costa. Tenía una cara redonda y húmeda, y una barba fina y cuidadosamente recortada. Como Nathan y los demás, vestía de negro. «Está muy cerca», dijo Turner. «Por ahora todo va bien». Costa asintió. «Estamos aproximadamente a 30 minutos de la llegada», anunció Turner. «Nathan, Davis», dijo Weber, «desconecten la línea de alcantarillado». Le dio a Turner uno de los transmisores Telefunken. Ya lo había sacado de su envase sellado. Se puso uno ella misma, despegando el plástico de la parte posterior del micrófono de garganta autoadhesivo y alisándolo en su lugar sobre su cuello quemado por el sol. Nathan y Davis se movían en las sombras detrás del módulo. Turner escuchó a Davis maldecir en voz baja. «Mierda», dijo Nathan, «no hay tapa en el extremo del tubo». Los demás se rieron. «Déjalo», dijo Weber. «Ponte a trabajar en las ruedas». «Lynch y Compton, desenrollen los gatos». Lynch sacó un destornillador eléctrico del cinturón y se agachó debajo de la unidad quirúrgica. Ahora esta se balanceaba y podía oírse el suave crujido de la suspensión. Los médicos se movían dentro del módulo. Turner escuchó un breve y agudo gemido, proveniente de alguna pieza de la maquinaria interna, y luego el parloteo del destornillador de Lynch mientras preparaba los gatos. Se colocó el auricular y colocó el micrófono de garganta junto a la laringe. «Sutcliffe, verificación». «Recibido», respondió el australiano con una vocecilla que parecía venir de la base del cráneo. «Ramírez». «Alto y claro». 8 minutos. Estaban empujando el módulo sobre sus 6 gordos neumáticos. Turner y Nathan empujaban el par delantero, dirigiendo. Nathan tenía puestas las gafas de piloto. Mitchell salía en la oscuridad de la luna. El módulo era pesado, absolutamente pesado y casi imposible de dirigir. Como balancear un camión sobre un par de carritos de supermercado, dijo Nathan para sí. La espalda de Turner estaba dándole problemas. Después de Nueva Delhi nunca había quedado del todo bien. «Esperen», dijo Weber desde su posición en la tercera rueda de la izquierda. «Estoy atascada con una maldita roca». Turner soltó la rueda y se enderezó. Los murciélagos no dejaban de agitarse durante la noche y titilaban contra el cuenco de luz estelar del desierto. Había murciélagos en México, en la selva, murciélagos de la fruta que pendían sobre el conjunto de suites donde dormía el equipo de la Ascensorred. Turner había subido a esos árboles y había enlazado tensos segmentos de monofilamento molecular entre las ramas, metros de cuchillas afiladas a la espera de un intruso incauto. Pero Jane y los otros habían muerto de todos modos. Habían volado en una explosión en las montañas cercanas a Acapulco. «Problemas con el sindicato», dijo alguien más tarde, pero en realidad nada pudo comprobarse, más que el hecho de la primitiva carga Claymore, su ubicación y el lugar donde había sido detonada. Turner había subido a la colina. Tenía la ropa cubierta de sangre y había visto el nido de vegetación aplastada donde los asesinos habían esperado, el interruptor de cuchillas y la batería de automóvil corroída. Encontró las colillas de cigarrillos hechos a mano y el tapón de una botella de cerveza bohemia, nuevo y brillante. La serie tuvo que ser cancelada y el equipo de gestión de crisis hizo la labor de rescate, ocupándose de retirar los cuerpos y la repatriación de los supervivientes del elenco y del equipo técnico. Turner salía en el último vuelo.
y después de 8 whiskies en la sala de espera del aeropuerto de Acapulco, había caminado a ciegas hacia el área central de venta de boletos, donde encontró a un hombre llamado Bushell, un técnico ejecutivo de la Ascensorred en Los Ángeles. Bushell estaba pálido bajo su bronceado californiano. Su ajustado traje de ejecutivo estaba flácido por el sudor. Llevaba un maletín de aluminio, sencillo como el estuche de una cámara, con los lados opacos por la condensación. Turner miró al hombre. Miró el transpirado maletín, con sus calcomanías de advertencia blancas y rojas, y largas etiquetas explicando las precauciones requeridas para el transporte de materiales en almacenamiento criogénico. «Dios mío», dijo Bushell al verlo. «Turner, lo siento, hombre. Llegué esta mañana. ¡Qué asunto tan feo!». Sacó un pañuelo empapado del bolsillo de su chaqueta y se limpió la cara. «Nunca había tenido que encargarme de algo así antes. ¿Qué hay en el maletín, Bushell?». Ahora estaba mucho más cerca, aunque no recordaba haber dado un paso al frente. Podía ver los poros del rostro bronceado de Bushell. «Amigo, ¿estás bien?», preguntó Bushell, al tiempo que retrocedía un paso. «Tienes muy mal aspecto». «¿Qué hay en ese maletín, Bushell?». La tela del traje del hombre aferrada dentro de su puño, los nudillos blancos en una mano que no dejaba de temblar. «Maldita sea, Turner». El hombre se zafó empuñando con ambas manos el asa del maletín. «No estaban dañadas, solo una quemadura menor en una de las córneas. Pertenecen a la Ascensorred. Estaba en el contrato de ella, Turner». Y Turner se volvió, las entrañas contraídas alrededor de 8 vasos de escocés puro, y contuvo la náusea como lo había estado haciendo durante 9 años, hasta que al escapar del holandés todo el recuerdo cayó sobre él, lo aplastó, en Londres, en Heathrow. Entonces se inclinó hacia adelante y vomitó en una papelera de plástico azul, y continuó sin detenerse. «Vamos, Turner», dijo Weber, «empuja tú también. Enséñanos cómo se hace». El módulo comenzó a avanzar entre el olor a alquitrán de las plantas del desierto. «Listos por aquí», anunció Ramírez con voz remota y serena. Turner tocó el micrófono que llevaba en la garganta. «Te envío algo de compañía». Apartó el dedo del micrófono. «Nathan, ha llegado la hora. Tú y Davis vuelvan al búnker». Davis estaba a cargo del equipo de señales y era el único enlace con Hosaka fuera de la matriz. Nathan era el señor que lo reparaba todo. Lynch estaba llevando las últimas ruedas de bicicleta a la maleza que había atrás del estacionamiento. Weber y Compton estaban arrodillados junto al módulo, conectando la línea que unía a los cirujanos de Hosaka con el biomonitor Sony en el puesto de mando. Ahora que le habían quitado las ruedas, bajado y apoyado en los 4 gatos hidráulicos, la unidad de cirugía portátil le volvió a recordar a Turner al módulo vacacional francés. Había sido en un viaje posterior, 4 años después de que Conroy lo reclutase en Los Ángeles. «¿Cómo va eso?», preguntó Sutcliffe por el enlace. «Bien», respondió Turner tocando el micrófono. «Estoy muy solo por aquí», comentó Sutcliffe. «Compton», dijo Turner, «Sutcliffe necesita que lo ayudes a cubrir el perímetro. Tú también, Lynch». «Qué lástima», observó Lynch desde la oscuridad. Esperaba un poco de acción. Turner tenía la mano apoyada sobre el mango de la Smith & Wesson enfundada bajo la solapa abierta del abrigo. Si Lynch era el topo de Connie, seguro que preferiría quedarse allí o en el búnker en lugar de patrullar. «Mierda», dijo Lynch. «Allá afuera no hay nadie, y tú lo sabes. Si no quieres que esté aquí, entraré a vigilar a Ramírez». «De acuerdo», dijo Turner, que desenfundó el arma y pulsó el interruptor que activaba el proyector de xenón. El primer destello de luz de xenón, brillante como el mediodía, encontró un saguaro retorcido, sus agujas como mechones de pelo gris en la iluminación despiadada. El segundo iluminó el cráneo puntiagudo en el cinturón de Lynch, enmarcándolo en un círculo de borde perfecto. Fue imposible distinguir el sonido del disparo del sonido del impacto de la bala. Olas de choque abriéndose paso en invisibles anillos cada vez más amplios que se perdían como truenos en la tierra oscura y llana.
Durante los segundos posteriores no se oyó sonido alguno. Hasta los murciélagos y los insectos enmudecieron, esperando. Weber se había arrojado de bruces al suelo, y de algún modo él percibió su presencia. Supo que habría sacado su arma, sosteniéndola con absoluta firmeza entre aquellas manos hábiles y bronceadas. No tenía idea de dónde estaba Compton. Entonces le llegó la voz de Sutcliffe, rechinando desde el fondo del cerebro. Turner, ¿qué fue eso? La luz de las estrellas alcanzaba para distinguir a Weber. Estaba sentada en posición erguida, el arma en las manos, lista, con los codos apoyados sobre las rodillas. Él era el contacto de Conroy, dijo Turner bajando la Smith & Wesson. «Por Dios», dijo ella, «yo soy el contacto de Conroy». Tenía contacto con el exterior, lo he visto antes. Weber tuvo que repetirlo. La voz de Sutcliffe en su cabeza, y luego Ramírez. Tenemos tu transporte, a 80 clics y acercándose. Jailin dice que hay un transporte no tripulado a unos 20 clics al suroeste. Justo a tiempo. Eso es todo. ¿Qué mierda está gritando Sut? Nathan dice que escuchó un disparo. Ramírez estaba conectado, y la mayor parte de su sensorium se centraba en el flujo de datos que recibía de la consola más Neotech. Nathan está listo con la primera señal. Ahora Turner podía escuchar el jet que estaba bajando y empezaba a frenar para aterrizar en la autopista. Weber ya se había puesto de pie y caminaba hacia él con el arma en la mano. Sutcliffe no dejaba de repetir la misma pregunta una y otra vez. Turner se llevó la mano al micrófono de garganta. Lynch, está muerto. El jet está aquí. Eso es todo. Y entonces el jet apareció sobre ellos. Una sombra negra increíblemente baja, entrando sin luces. Se vio el destello de los retropropulsores cuando el artefacto ejecutó un aterrizaje que habría matado a un piloto humano. Y luego escuchó el extraño crujido mientras se reajustaba el armazón de fibra de carbono. Turner distinguió el brillo verdoso de los paneles de control en la curva de la cúpula de plástico de la cabina. «La cagaste», dijo Weber. Detrás de ella, la escotilla en el costado del módulo de cirugía se abrió de golpe, enmarcando una figura con mascarilla de cirujano y un traje anticontaminación de papel verde. La luz que provenía del interior era blanco-azulada, brillante, y proyectaba una sombra distorsionada del médico enmascarado, a través de la fina nube de polvo que flotaba sobre el estacionamiento tras el aterrizaje del jet. «¡Ciérrenla!», gritó Weber. «¡Todavía no!». Cuando la puerta giró sobre sí misma, ahogando la luz, ambos oyeron el motor del ultraligero. Después del rugir del jet no parecía más que el zumbido de una libélula, entrecortado y cada vez más tenue. «No tiene combustible», dijo Weber, «pero está cerca». «Está aquí», dijo Turner, apretando su micrófono. Primera señal. El pequeño planeador pasó junto a ellos, una oscura ala delta contra las estrellas. Podían oír algo que batía el viento a la estela de su silencioso avance, tal vez los pantalones de Mitchell. «Y ahí estás», pensó Turner, «completamente solo, con la ropa más abrigada que tienes, con un par de gafas de infrarrojos que fabricaste tú mismo, y estás buscando un par de líneas punteadas que han marcado para ti con calentadores de mano. Maldito loco», dijo mientras su corazón se llenaba de una extraña admiración. Realmente quería salir de ahí. Entonces se encendió la primera bengala con un pequeño estallido festivo, y el resplandor del magnesio comenzó su lento vuelo en paracaídas blanco hacia el suelo del desierto. Aparecieron dos más casi de inmediato, y también se oyó el dilatado traqueteo de unas armas automáticas en el sector oeste del centro comercial. Turner vigilaba a Weber con el rabillo del ojo, y vio que tropezaba a través de la maleza en dirección al búnker, pero su mirada estaba fija en el ultraligero que giraba sin control, en sus alegres alas de tela anaranjada y azul, y en la figura de gafas encorvada en la estructura abierta de metal sobre el frágil trípode del tren de aterrizaje. Mitchell. El estacionamiento estaba iluminado como un campo de fútbol bajo el resplandor de las bengalas. El ultraligero se inclinó para girar con una gracia tan indolente que Turner estuvo a punto de gritar.
Una hilera de proyectiles trazó un arco blanco en dirección al ultraligero desde fuera del perímetro. Fallaron. ¡Desciende! ¡Desciende! Había comenzado a correr y saltaba sobre cúmulos de arbustos que se le clavaban en los tobillos y en el dobladillo de la parca. Las bengalas, la luz. Ahora Mitchell no podía usar las gafas. No podía ver el brillo infrarrojo de los calentadores de mano. Estaba aterrizando lejos de la pista. La rueda delantera se enganchó en algo y el ultraligero dio una vuelta entera, desplomándose como una mariposa con las alas rotas, y quedó inmóvil en su propia nube de polvo blanco. El destello de la explosión pareció alcanzarlo un instante antes que el sonido, arrojando su sombra hacia adelante sobre la pálida vegetación. Y mientras caía vio el módulo de cirugía destrozado en medio de una bola de llamas anaranjadas. Comprendió entonces que Weber había utilizado su cohete antitanque. Volvió a levantarse y comenzó a correr, pistola en mano. Llegó a lo que quedaba del ultraligero de Mitchell al tiempo que la primera bengala se extinguía. Otra bengala surgió de la nada y floreció en la oscuridad. El sonido de los disparos era incesante. Se cubrió con una lámina retorcida de hojalata oxidada y encontró el cuerpo extendido del piloto, cabeza y cara escondidas bajo un improvisado casco y unas gafas de aspecto rudimentario sujetas por tiras negras de cinta aislante. Las extremidades retorcidas estaban cubiertas por varias capas de ropa oscura. Turner vio que aferraba la cinta con las manos como si tratase de arrancarse las gafas de infrarrojos. Las manos eran como criaturas distantes, pálidos seres submarinos que vivían una vida autónoma en las profundidades de alguna impensable fosa del Pacífico. Las vio tirar con desesperación, de las gafas, del casco, hasta que logró quitárselo todo. Un cabello castaño y claro, lánguido a causa del sudor, cayó por el rostro blanco de la joven y se embadurnó con la sangre oscura que le caía por una de las fosas nasales. Abrió los ojos, las órbitas en blanco. De alguna manera él la levantó como si fuera un bombero, llevándola en lo que esperaba fuese la dirección del jet. Sintió una segunda explosión que retumbaba en las suelas de sus botas y vio la sonrisa estúpida dibujada en el explosivo plástico que había sobre la consola de ciberespacio de Ramírez. No hubo destello, tan solo el sonido y la brusca sacudida a través del hormigón del estacionamiento. Y entonces llegó a la cabina, respirando el olor a coche nuevo de los monómeros de cadena larga, el aroma familiar de la nueva tecnología, y la joven que se encontraba detrás de él, una extraña muñeca sin gracia, sostenida por la red de gravedad que Conroy le había comprado a un traficante de armas de San Diego para que la instalara detrás de la red del piloto. El avión temblaba como si fuera un ser vivo, y mientras se retorcía más profundamente en su propia red, Turner buscó a tientas el cable de interfaz. Lo encontró. Sacó el Microsoft del puerto de su cabeza y luego metió ahí el cable. El conocimiento lo iluminó como un juego de videogalería y la aerodinámica del avión lo impulsó hacia adelante, sintiendo que la estructura flexible del jet se adaptaba para el despegue mientras la cabina descendía suavemente con un gemido sobre sus servos. La red de gravedad se infló a su alrededor y le sujetó las extremidades. Aún tenía la pistola en la mano. «Despega, hijo de perra». Pero el jet sabía lo que tenía que hacer, y la gravedad lo aplastó, llevándolo a la oscuridad. «Perdiste el conocimiento», dijo el avión. Su voz de chip se parecía a la de Conroy. «¿Cuánto tiempo?» 38 segundos. ¿Dónde estamos? Sobre Nagos. Se iluminó la pantalla de control de vuelo, y una docena de figuras se agitaron por un mapa de la frontera de Arizona y Sonora. El cielo se volvió blanco. ¿Qué fue eso? Silencio. ¿Qué fue eso? Los sensores indican una explosión, dijo el jet. La magnitud sugiere que podría tratarse de una cabeza nuclear táctica, pero sin pulso electromagnético. El epicentro corresponde a nuestro punto de salida.
El resplandor blanco se desvaneció hasta desaparecer. «Cancela el curso», ordenó Turner. Cancelado. Nuevas órdenes, por favor. Buena pregunta. No podía girar la cabeza para mirar a la chica que estaba detrás de él. Se preguntó si ya habría muerto.